¿qué tal? Estamos en una emisión más de Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de menstruación digna y para ello me acompaña en este primer bloque la diputada Paula Soto Maldonado, quien es presidenta de la Comisión de Género en el Congreso de la Ciudad de México. Diputada Soto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, mi querida Geraldina, por interesarte en el tema, como siempre, ser una aliada y gracias por la invitación. Al contrario, pues son temas fundamentales y que yo creo que además el tema de la menstruación es un tema tabú y es un tema que casi no se toca y que me atrevo a decir que en un espacio como este, en un programa de televisión, difícilmente se puede hablar justamente sobre la menstruación y sobre todo el tema que nos tiene aquí es el acceso a los productos de gestión menstrual y cómo esto es una causa de profundas brechas de desigualdad para las personas menstruantes. ¿Y por qué hablamos de personas menstruantes? Me parece que es muy importante destacar una perspectiva interseccional y una perspectiva que ponga en el centro que no solamente las mujeres menstruamos y que no todas las mujeres menstruamos. Hablar de niñas y mujeres significaría excluir a niños, adolescentes y hombres trans y a otras personas no binarias que también menstruan y que también viven estas brechas de desigualdad por no tener acceso a productos de gestión menstrual. No sé ustedes en el Congreso cómo ven este tema, Paula, desde la Comisión de Género y cómo lo ves tú en lo particular como una feminista también muy comprometida con estos temas. En eso andamos ciertamente en el Congreso, mi querida Geraldina. Como tú bien sabes, al día de hoy ya se encuentran tres iniciativas ingresadas, presentadas en el Congreso para atender que como bien lo dices, muy bien, lo dices, no es un tema al que estemos las personas habituadas de hablar. De hecho, como también bien lo dices, es un tema tabú. Esto que es tan natural y es parte de nuestro organismo, de nuestra naturaleza, de las personas, de las mujeres, que es la menstruación, es un tema que en lo general, de manera tradicional, ha sido pues oculto, callado, lleno de mitos, lleno también de discriminación, de una profunda discriminación, pero sobre todo acompañada de burlas, acompañada de denostaciones, acompañada de creencias absurdas y como buena feminista, ciertamente que soy, creemos en el feminismo que lo que no se nombra no existe. Y creo que hoy en tu programa estamos dando un paso importantísimo al hablar de este tema, porque no solo lo vivimos quienes lo vivimos de manera física, fisiológica, sino también es importante que la sociedad se vaya acostumbrando, ¿no? Estamos muy habituadas a hablar de muchos de los temas que tienen que ver con la biología, los placeres y los no placeres de los hombres. Pero cuando hablamos de la biología, los placeres y los no placeres, los sinsabores de las mujeres, esas cosas no se tocan. Esas cosas no son apropiadas para hablar. Y el haber roto ya esa inercia en el Congreso y ahora en televisión, gracias a ti, a tu programa, pues es un paso importantísimo que estaremos dando. Ciertamente las distintas perspectivas de atención de este tema tan importante que nada más y nada menos está afectando, nosotras las mujeres, como tú bien lo sabes, somos el 52% de la población. Si a eso le sumamos a las personas no binarias, las personas trans, incrementa ese porcentaje. Pero del 52% que somos de la población, las niñas, las jóvenes y las mujeres en este país, el 65% de ese 52% estamos en nuestra etapa reproductiva, o sea, estamos menstruando. De ahí la importancia y envergadura de poder hablar abiertamente de este tema, pero no solamente hablarlo, sino también atenderlo desde el marco normativo, obligando a las instituciones, al Poder Ejecutivo, a generar la política pública, que es justamente lo que estamos buscando con estas iniciativas.
Por supuesto, y además siempre se ha manejado como un tema íntimo, ¿no? Es un tema privado que cada mujer tiene que gestionar como pueda, porque tampoco hay una posibilidad, digamos, de plantear los problemas que se presentan a muchas mujeres que no pueden acceder a los productos de gestión menstrual. Y además tocarlo desde un punto de vista de higiene, que esto pasa por el tema de la estigmatización de los cuerpos menstruantes, ¿no? Impuros, vergonzosos, incompetentes, enfermos, esta onda de repente en las clases de educación sexual, si es que las tienen en las escuelas, separar a los niños y a las niñas para que los niños no se enteren de esas cosas y que luego a una niña, si mancha su ropa, en la escuela, es estigmatizada, es buleada, es molestada, justamente por esta construcción cultural que tenemos de la menstruación como algo sucio, como algo antihigiénico, como algo que tendríamos que gestionar de manera íntima, privada y secreta, ¿no? Entonces, el hecho de volverlo un tema de discusión pública, a mí me parece que es un paso fundamental, como bien dices, justamente para, primero, socializarlo como algo natural, como algo que sucede con los cuerpos femeninos, y en ese sentido, pues que además tiene que trazarse política pública en el aspecto de la atención, digamos, de la higiene, de la salud, de los derechos sexuales y reproductivos, pero también del acceso a estos productos y de la calidad de estos productos, ¿no? Entonces pasa por muchísimos temas que a mí me parece que son fundamentales y que, insisto, tienen que ponerse sobre la mesa. Nosotras desde el COPRED, pues hemos entendido este tema como una cuestión de desigualdad, como una cuestión que pone a las mujeres en una subordinación, digamos, porque muchas niñas, tú tendrás a lo mejor mejores datos que los que pueda yo tener ahora, eh, hay niñas y adolescentes que dejan de ir a la escuela o dejan de estudiar los días que tienen su periodo, o mujeres que dejan de ir a trabajar por la misma razón o que pierden su trabajo. Por ahí leía yo un caso en Estados Unidos de una mujer que fue despedida porque tenía un periodo muy pesado, muy abundante, y manchó una silla de su trabajo y fue despedida por esta razón. Entonces, o sea, este tipo de cuestiones que a lo mejor no conocemos, porque insisto, no es un tema público, no es un tema de discusión pública, ponerlo sobre las mesas nos puede llevar a atender estos casos que seguro están ahí, que seguro están sucediendo, pero que no nos son denunciados o que no nos son conocidos precisamente por ser un tema tabú, un tema privado, un tema que a lo mejor discutes pues quizá con tu mamá o con tu hermana o con alguna mujer cercana, ¿no? Incluso en muchos de los casos, Geraldina, ni siquiera con el papá. O sea, en muchos de los casos, imagínense nada más lo sensible y lo urgente de atender, tratar este tema, pero sobre todo de sensibilizar a la sociedad en su conjunto, de que hay niñas, hay jóvenes que ni siquiera se atreven a tratar este tema respecto de su crecimiento, desarrollo, biología, lo más natural que puede llegar a ver con su propio padre. ¿Qué nivel, a qué niveles del absurdo hemos llegado como para que ni siquiera una hija se pueda acercar a una de la parte progenitora para atender estos temas, o que los padres, hombres, los padres se sientan como ese tema yo no lo sé, no lo conozco, no lo trato, no lo atiendo? Urgente bueno, el ejemplo, yo no conocía, no sabía este tema, pero lo que hoy nos puede o lo que en este momento nos puede sonar en el absurdo, que una mujer haya perdido su trabajo por haber manchado una silla, es el mejor de los ejemplos para ver de la manera urgente que tenemos de atender este tema, sensibilizarnos con este tema, porque ciertamente muchas niñas, muchas mujeres se ven obligadas a dejar de poder atender sus responsabilidades por los dolores, por las molestias, pero además decirle a la gente que cuando una persona, cualquiera que ésta sea, hombre, mujer, cualquiera que sea, cualquier persona se encuentra con alguna dolencia,
que es eventual esta dolencia, tiene que recurrir a la farmacia, al médico, a adquirir algún medicamento. Y creo que también tenemos que hablar de esto, que justamente mucho de las iniciativas que se han presentado para atender el tema lo atienden porque también tiene que ver con un asunto de la economía familiar o de la economía personal. Lo que para algunas personas puede ser una necesidad eventual, hay mujeres, hay niñas que de manera constante, permanente, tienen que utilizar medicamentos para atender una necesidad biológica, una condición natural biológica con la cual se encuentran regularmente. Entonces, también vamos a platicar de eso, Geraldina, porque a las mujeres no solamente se nos estigmatiza, no solamente se nos aísla, no solamente nos tachan o nos dicen, nos ponen apodos o nos dicen que somos histéricas o que andamos en nuestros días ante cualquier reclamo que pudiéramos hacer a alguna eventualidad, sino también se nos impone por nuestra biología gastos que salen de la economía familiar y que se trasladan a la mujer, a la niña, que tal vez para algunas personas pues, sean naturales, pero nos hemos puesto a pensar en todas aquellas mujeres, en todas aquellas familias que no tienen ni siquiera lo suficiente al mes para tener la comida en la mesa requerida o satisfacer sus necesidades básicas y que se les esté imponiendo por su biología, por su condición de mujer o de persona menstruante, el ejercer un gasto que implica más o menos de 26 a 30,000 pesos en toda la vida, nos podemos imaginar lo que quiere decir eso. Y eso solamente de los productos de higiene menstrual, sin hablar de los medicamentos, las visitas al médico y todo lo demás que conlleva, ¿no? Entonces, vaya, creo que el tema, como bien lo has puesto en la mesa, Geraldina, es un tema de urgente, pues, develación, ¿no? De lo que tenemos que hablar y sobre todo el nivel de sensibilidad al cual urge ya que lleguen las sociedades, las familias, las personas para poder atender esta problemática de la manera integral que se nos obliga, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros pues hemos identificado entre las injusticias asociadas a la menstruación el tema de la exclusión por el que empecé, ¿no? Relacionado con esta idea de que solo son las mujeres quienes menstruamos y que todas las mujeres menstruamos, ¿no? No necesariamente. El tema de la discriminación, del acoso y de las violencias, principalmente en los espacios educativo y laboral, pero no exclusivamente, ¿no? Hay por ahí una película mexicana que se llama Perfume de Violetas, que tiene una escena muy terrible de una niña en una escuela justamente que pues de repente se da cuenta que su falda está manchada y hasta la directora de la escuela la agrede, la violenta, ¿no? Entonces, el tema de violencias que están viviendo las niñas, las adolescentes, las personas menstruantes por esta condición. Los insultos y el trato indigno, también relacionados con centros penitenciarios, con instituciones de salud y asistencia o migratorias, ¿no? Estamos pensando también en mujeres en estos espacios que también requieren acceso a productos de gestión menstrual y no solamente acceso a productos de gestión menstrual, sino también de agua y saneamiento, ¿no? Porque muchas veces justo el tema pasa por ahí, ¿no? De repente se planteaba, y ahorita vamos a pasar a eso, pero nada más lo dejo sobre la mesa, el tema del acceso a la copa menstrual para las mujeres que viven en calle, y pues nos decían, pues es que si no tenemos acceso al agua, ¿cómo vamos a poder utilizar una copa menstrual? ¿No? Entonces, en esos espacios tenemos que empezar a pensar en otras soluciones. Las desventajas de salud, que son las que estás tú mencionando, Paula, ¿no? El tema de acceso a la salud sexual y reproductiva, que pasa por visitas ginecológicas, que pasa por información y que pasa por este tipo de medicamentos, por ejemplo, que algunas mujeres necesitan mes con mes y durante muchos años de su vida. Estamos hablando de que muchas mujeres en promedio menstruamos durante 40 años de nuestras vidas. Esto es, pues, la mayor parte de nuestra vida
y necesitamos acceso a a productos de gestión menstrual, pero también acceso a productos de salud, digamos, a medicamentos, acceso a médicos, ¿no? Y médicas que puedan darnos orientación. Las desventajas económicas que también ya estamos mencionando y que estabas mencionando tú sobre el tema de las condiciones de vulnerabilidad en que viven muchas mujeres y personas menstruantes y lo que significa económicamente el acceso a estos productos. Y por supuesto el tema de violaciones constitucionales, lo hemos ubicado así en cuanto al tema de los impuestos, ¿no? Y cómo esta cuestión de estar pagando un impuesto por nuestra condición biológica, pues se convierte en una cuestión inequitativa, una cuestión injusta, porque nosotras no elegimos menstruar, no elegimos ir a comprar productos de gestión menstrual, los necesitamos para poder convivir en una comunidad, ¿no? Porque de repente se equipara, en alguna discusión hablaban sobre el tema de los condones, ¿no? Entonces decían, bueno, es que los condones puedes utilizar, o sea, puedes elegir utilizarlos o no, se recomienda utilizarlos, pero no es una cuestión que te sea impuesta por tu biología, no es algo que tú recibas ahora sí que mes con mes y que tengas que utilizar. Y los condones se entregan de manera gratuita. Y justo sobre las iniciativas que ustedes han presentado, tú y otras diputadas, me gustaría que platicáramos en el siguiente bloque del programa. No le cambien, estamos hablando sobre menstruación digna con la diputada Paula Soto. Nos vemos ahorita después del corte. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre menstruación digna. Algunos datos sobre la desventaja económica que representa la compra de productos de gestión para las mujeres y personas menstruantes son que menstruamos en promedio 2.535 días a lo largo de la vida, equivalentes a 7 años consecutivos, lo que implica el consumo de 360 toallas o tampones en promedio al año, es decir, hasta 26,000 pesos en toda la vida. Esto representa el 5% de los ingresos totales en el primer decil de los hogares mexicanos, es decir, los hogares más pobres de nuestro país. Las personas menstruantes estamos pagando una cuota de alrededor de 26,000 pesos por algo que, como decíamos en el bloque anterior, no decidimos. Es una cuestión biológica. Quiero darle la bienvenida a este segundo bloque a la diputada Leonor Gómez Otegui, quien nos acompaña también. Ella es diputada en el Congreso de la Ciudad de México y te agradecemos mucho, Leonor, tu compañía en este segundo bloque. Sigue también aquí con nosotros la diputada Paula Soto. Estábamos hablando justamente sobre el tabú que implica la menstruación, sobre cómo hay que ponerlo sobre la mesa, colocarlo sobre la mesa para que se convierta en un problema público que tenemos que resolver, que tenemos que trazar acciones para romper con las brechas de desigualdad que genera. Y justamente, pues una de estas soluciones, digamos, han sido planteadas por ustedes mediante iniciativas que han sido presentadas en el Congreso de la Ciudad de México. Y justo sobre eso, pues me gustaría, diputada Gómez Otegui, que nos platicaras sobre la iniciativa que presentaste en el mes de octubre relacionada justamente con el acceso a productos de gestión menstrual. Hola Geraldine, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir este panel contigo y con una experta en temas de género como es Paula Soto, que yo verdaderamente la admiro y la respeto muchísimo. Para mí es un honor estar hoy con ustedes. Y bueno, sí, yo presenté una iniciativa el día 13 de octubre en la que estamos pidiendo que en la ley de salud se permita que en las colonias de bajos recursos se regalen las toallas sanitarias, bueno, sean gratuitas las toallas sanitarias o los tampones, porque bien decías tú que sí implica un gasto que muchas veces las familias de muy bajos recursos no tienen. Y entonces hay muchas niñas, más de las que creemos o imaginamos, que no tienen acceso a tener toallas sanitarias y que tienen que usar pues telas viejas y estarlo lavando y que pues les avergüenza el no poder tener acceso a esto. Entonces, nosotros estamos planteando la gratuidad en la ley de salud, pero también estamos buscando que se hable en temas de educación sexual sobre la salud menstrual, que se sepa cómo gestionar
la higiene menstrual, que no sea este tabú que ha sido siempre, que en las escuelas se empiece a hablar de lo que se requiere por parte de las personas menstruantes, ¿no? Básicamente eso es lo que buscamos, que esta desigualdad que existe, como yo creo que bien decían, por el hecho de ser mujer, que los hombres no tienen ese gasto, que los hombres no tienen cada 28 días que estar padeciendo este tema, que se hable como es, que se visibilice y que se cree un mecanismo que pueda ayudar a estas mujeres a poder vivir su menstruación pues bien, ¿no? Esta iniciativa ha sido turnada, según entiendo, a la Comisión de Salud. Entiendo que las otras, ahorita quisiera preguntarles esto porque es un tema técnico, pero me interesa y me parece que es importante. Eh, Nada más a la Comisión de Salud y no a la Comisión de Género. ¿Se puede solicitar que se turnen todas y sean dictaminadas todas también por la de género? Es que tendría que estar forzosamente turnada a la de igualdad de género, porque son temas que pues, son sensibles a las mujeres y que tienen mucho que ver con la igualdad. Si tú no puedes llevar esto a la Comisión de Igualdad, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? A mí me parece que es vital que se turne en el Congreso, lamentablemente, no solamente con esta presidencia, sino con varias. Hemos tenido problemas de turnos, de iniciativas, pero yo creo que sí tiene que existir la opinión de la Comisión de Igualdad y la supervisión de la Comisión de Igualdad, porque muchas veces en la Comisión de Salud no les dan la importancia a los temas que deberían darles. Solamente nada más para abonar algo de lo bien dicho por la diputada Leonor Gómez Otegui, tenemos un gran pendiente en el Congreso de la Ciudad de México y que ha sido visible durante los 2 años que llevamos, poquito más de 2 años que llevamos de esta legislatura. Lamentablemente a la Comisión de Igualdad no se le está tomando con la importancia, y no lo digo porque yo sea la presidenta o porque la diputada Leonor Gómez Otegui sea integrante, pero la Comisión de Igualdad debería de ser por lo menos codictaminadora del 100% de las iniciativas que se están presentando, no solamente aquellas que nombraran a las mujeres como sujetas afectadas en la iniciativa presentada, porque somos el 52% de la población, Geraldina. Tú lo sabes mejor que yo. Lamentablemente todavía no tenemos esa conciencia en gran parte de nuestro servicio público y de nuestras representantes mujeres y hombres populares, ¿no? Entonces, lamentablemente no, estas iniciativas no se fueron a la dictaminación de la Comisión de Igualdad, sino en algunos casos, creo que la mía, y no recuerdo si la de la diputada Alessandra Rojo de la Vega, para opinión, nada más, que además hay que decirlo, que yo sé que no es tema de este programa, pero hagamos uno, por favor, no hagamos uno. Las opiniones las opiniones de las comisiones no son vinculatorias, entonces no obligan a las comisiones dictaminadoras a tomar en cuenta las opiniones vertidas después de porque además se votan en la comisión, después de un análisis y votación que se realiza en la comisión. Entonces, bueno, tenemos un gran pendiente y yo espero que se pueda solucionar pronto, ¿no? Vaya, yo la verdad es que nada más tenía identificada la de Leonor, que no había pasado a la Comisión de Género, y las otras dos sí. De hecho, a ver, para poner en contexto a quienes nos ven en el programa, son 3 las iniciativas que se han presentado en el Congreso de la Ciudad de México. Y es muy importante decir que además este proyecto de menstruación digna también impulsó una iniciativa en el Congreso Federal, en el Congreso General, en la Cámara de Diputados concretamente, para modificar el IVA. Creo que lo que se proponía era tasa cero con respecto al IVA. Desafortunadamente esto no pasó en la Cámara de Diputados Federal, se quedó ahí. Algunas de las razones que se dieron es que pues estábamos en una crisis económica y que no se podía dejar de tener esos ingresos, pero pues sí se puede seguir cobrando a las mujeres por su biología, ¿no? Bueno,
Lo que me interesa en este programa es platicar justo sobre las iniciativas que tenemos en el Congreso de la Ciudad de México y que debemos impulsar, no solamente las mujeres, todas las personas en la Ciudad de México, porque esto no es un tema de mujeres o de cuerpos menstruantes, sino es un tema de igualdad y la igualdad nos interesa a todos y a todas. En ese sentido, la diputada Gómez Utegui presentó su iniciativa, como nos dice, el 13 de octubre. El 22 de octubre, la diputada Alessandra Rojo de la Vega presentó también la suya y el 27, tengo la fecha, no sé si estoy bien, Paula, la diputada Soto presentó la suya. Las tres se refieren a modificaciones en la ley de salud del Distrito Federal, todavía se llama así la ley, y por eso pasaron a la Comisión de Salud. Pero como dice la diputada Soto, pues esto es un tema de género, es un tema insisto, no es un tema de mujeres, es un tema de género en cuanto a que abre brechas de desigualdad por roles, por estereotipos y por pues estigmas impuestos a los cuerpos menstruantes. Paula, ¿nos puedes platicar sobre tu iniciativa, por favor? Claro que sí, con muchísimo gusto. Las iniciativas son coincidentes, Geraldina, las tres iniciativas, tanto la de la diputada Leonor Gómez Otegui como la de la diputada Alessandra Rojo de la Vega y la mía. Aquí nada más aclarar una cosa, porque han habido, no sé si a la diputada Leonor Gómez Otegui le ha tocado, pero hay algunas personas en redes sociales que han acusado que se han copiado las iniciativas. A ver, las iniciativas no se copian, nadie le está robando el tema a nadie y es importante decirlo. En el Congreso se atienden los problemas desde visiones distintas. La iniciativa de la diputada Leonor Gómez Otegui será coincidente con la mía y con la de la diputada Alessandra Rojo de la Vega, pero serán coincidentes. Tenemos distintas maneras de abordar una problemática y esa es la riqueza que tiene el Congreso o los congresos, que una misma problemática puede ser vista y resuelta o buscando resolverla desde lugares completamente diferentes, vivencias diferentes, ideologías diferentes. Entonces, una vez habiendo hecho esta aclaración, porque ha habido algunas personas en redes sociales que no sé si a la diputada Leonor Gómez Otegui, pero a mí en lo particular sí, que copiamos las iniciativas y que le robamos el tema. A ver, mientras más personas estemos queriendo atender un problema, va a ser muchísimo mejor y de manera más rica la atención de esto. Entonces, yo presenté la iniciativa, tienes la fecha completa y totalmente correcta, pero esta iniciativa, y yo quiero darle su lugar a quien le corresponde, esta iniciativa es origen, tiene su origen en uno de los ejercicios más ricos que desde mi punto de vista ha tenido el Congreso de la Ciudad de México, que es la organización del Parlamento de Mujeres. En el Congreso de la Ciudad de México, cada año hemos tenido la oportunidad de abrirle la puerta del Congreso para la discusión de los temas que involucran al 52% de la población, que somos las mujeres. A 66 mujeres de organizaciones de la sociedad civil o de la sociedad civil, así de manera abierta, para que participen de las soluciones de los problemas que nos atañen a las niñas, jóvenes y mujeres de la Ciudad de México. Y esta iniciativa se presentó nada más y nada menos por aquello de quién lo presentó primero. Se presentó en 2019, en el Parlamento 2018. Entonces, esta iniciativa la revisamos en la comisión porque corrió toda la suerte en el Parlamento de Mujeres, la hicimos nuestra como fue nuestro compromiso y se presentó en el Pleno el pasado 27 de octubre. Y son coincidentes porque lo que busca esta iniciativa es, uno, que la Secretaría de Salud del Distrito Federal, como bien lo dice, bueno, ya de la Ciudad de México, atienda en los programas, planes, la menstruación, el tema de la menstruación y se aborde de manera abierta como un tema el derecho de salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas menstruantes, de manera informada,
se atienda también en las campañas de difusión que realiza el gobierno de la Ciudad de México para la atención de estas problemáticas. También habla en lo específico de que las mujeres en situación de reclusión deberán contar con el acceso de los productos de higiene menstrual, no me encanta el nombre, pero bueno, así se llaman, ¿no? De los productos de higiene menstrual de manera gratuita, porque solemos no ver a las personas en situación de reclusión y creo que tenemos que voltear a verlas como sujetas plenas también de derechos y de acceso a la política pública. Y también se habla de los espacios, albercas públicas, baños públicos, para que en todos estos lugares se pueda contar con estos productos de manera gratuita también. ¿Por qué? Porque ya lo dijo la diputada Leonor Gómez Otegui, ya lo dijiste tú, Geraldina, lo platicamos en el primer segmento. A las mujeres se nos está cobrando un impuesto, se nos está imponiendo un costo económico por nuestra condición biológica. Y eso es por demás injusto, porque además si tomamos en cuenta que las mujeres no ganamos lo mismo por el mismo trabajo y vamos y hablamos sobre todas las desigualdades que las niñas y las mujeres tenemos que enfrentar por el simple hecho de haber nacido mujeres, y si a eso le sumamos que ahora nuestra biología nos impone impuestos, nos impone un gasto, que además ya hablábamos de los medicamentos, de las atenciones médicas, ¿no? De todo lo demás, porque no son nada más los productos de higiene menstrual, pues y ustedes se podrán imaginar lo que esto implica para la economía de las mujeres y de sus familias, porque además las mujeres que son jefas de familia, pues ya se imaginarán todos los demás gastos que tenemos. Entonces, bueno, a grandísimos rasgos de eso va, pero también con una reflexión importante, Geraldina. Muchos, si no es que la gran mayoría de los productos de higiene menstrual son no responsables con el medio ambiente. Y también tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de las oportunidades y los retos que se están enfrentando con toda la producción de estos pues sí, productos de higiene menstrual como las toallas sanitarias y los tampones. Y estamos buscando también que se comience a acceder de manera mucho más fácil sobre los productos a los cuales ahora las niñas, las mujeres, las jóvenes podemos tener acceso, como la copa menstrual, que son productos reusables, ¿no? Y con una vida muchísimo más larga y sobre todo que también pueden ahorrar en dinero, ¿no? Mucho para las niñas y las mujeres. Conlleva también el uso de la copa otro tipo de información, otro tipo de datos y de acompañamiento también de las autoridades, así como de las familias, pero ojalá y podamos dar ese otro paso. Las iniciativas también contemplan ya el uso de la copa menstrual, entonces ojalá y pudiéramos avanzar ya en la dictaminación de estas iniciativas, pero sobre todo con el compromiso de la elaboración de la política pública que nos urge en el tema de salud sexual y reproductiva, sobre todo para las niñas, jóvenes y mujeres de la Ciudad de México. Muchas gracias, Paula. Sí, antes de ir a un corte, quisiera yo dar la palabra de nuevo a Leonor. Tú propones un capítulo completo en la reforma, un capítulo sexto bis al título segundo de la ley federal, perdón, la ley no federal, la ley del Distrito Federal, disculpas, me confundo con ese nombre todavía, la ley de salud del Distrito Federal. Además del tema del acceso a los productos, propones el tema de campañas de sensibilización y difusión respecto a la salud menstrual. ¿Cómo sería esta idea? Digamos, a mí me parece muy importante y muy interesante, sobre todo esta cuestión para justo colocar el tema en la opinión pública. La idea de meter la iniciativa en la fecha en la que se metió fue para que nos alcanzara para que alcanzara a entrar en la nueva ley de salud que ya está por salir. Y era importante que se tomara en cuenta la higiene menstrual y la salud menstrual en esta nueva ley, ¿no? Porque se está planteando que sea una ley de avanzada, una ley de una ciudad vanguardista, y estaban excluyendo este tema de dicha ley.
además que estamos pidiendo que sea gratuito los productos de higiene menstrual para las personas de bajos recursos, sí queremos hacer, bueno, sí pretendemos que se haga una campaña de sensibilización, porque también las niñas, al darse esta desigualdad y al no entender por qué de repente de buenas a primeras ya no somos iguales un niño y yo, no entienden bien y los hombres tampoco entienden bien de qué se trata esto. Entonces necesitamos hablar de higiene menstrual, necesitamos dejar que la menstruación, o sea, tenemos que quitar este tema de que la menstruación sea un tabú del que no se habla socialmente, que los niños la entiendan, que las niñas también la entiendan, que no se avergüencen por tener un cuerpo menstruante, ¿no? Entonces, de esto se trata esta campaña que esperemos que se tome en cuenta en la ley de salud, que eso es lo que buscamos, que esta ley incluya esto. Fundamental, y sobre eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a hacer una pausa. Por favor, no le cambien. Estamos en Espacio Diverso y estamos hablando sobre menstruación digna con la diputada Paula Soto y con la diputada Leonor Gómez Otegui. Nos vemos ahorita. Pues ya estamos de vuelta en el último bloque de Espacio Diverso y estamos hablando sobre menstruación digna. Estamos hablando de las iniciativas que se han presentado en el Congreso de la Ciudad de México y nos acompañan para hablar de ellas la diputada Paula Soto y la diputada Leonor Gómez Otegui. Hay 3 iniciativas, la tercera fue presentada por la diputada Alessandra Rojo de la Vega y las 3 son coincidentes. Las 3 buscan justamente, pues vamos a decir, primero, por un lado, romper estos tabúes y hablar de la menstruación como un problema público que tiene que resolverse con soluciones públicas, con política pública, con leyes, con reglas claras que rompan estas brechas de desigualdad que generan entre mujeres y hombres, entre cuerpos menstruantes y cuerpos no menstruantes. Que quiten este tabú, que quiten estos estereotipos que existen a la menstruación, estos prejuicios que existen hacia la menstruación, que informen, que den acceso a la salud sexual y reproductiva a todas las personas y que en general permitan el acceso a los productos de gestión menstrual. Y justo hablaba la diputada Soto sobre el tema del medio ambiente. Y me parece que es fundamental también hablar, además de que los productos de gestión menstrual, muchos de ellos contaminan, muchos de ellos son tóxicos. No hay un control, eso también sería un tema que tocaría, entiendo, a la federación, pero no hay un control sobre la calidad de los productos que estamos utilizando las mujeres. Muchos de estos tienen productos tóxicos, tienen blanqueadores, tienen cloro, y los efectos que esto tiene en los cuerpos de las mujeres o en los cuerpos menstruantes son graves. Inclusive se dice, por ejemplo, que la cantidad de sangre que se tiene cuando una mujer utiliza una copa, de que cuando utiliza un tampón o una toalla sanitaria es muy distinta, justamente por la toxicidad de estos productos que estamos utilizando y que no estamos siendo conscientes de ello. Entonces, a mí me parece que este tipo de temas son fundamentales. Paula, me gustaría que habláramos en este bloque un poco sobre esta cuestión de qué tendríamos que hacer. O sea, una vez que tenemos las leyes que son fundamentales, necesitamos accionarlas. ¿Qué más hace falta? ¿Qué autoridades tendríamos que estar haciendo cosas? Uy, mi querida Geraldina, la pregunta del millón. Perdón que lo diga, pero fíjate que hay muchas buenas noticias, ¿no? Las mujeres hemos avanzado muchísimo, enormemente en el reconocimiento de nuestros derechos en el marco normativo. Y también hay que decir, el compromiso de muchas de las autoridades, de muchas de las tomadoras y tomadores de decisiones, cada día es muchísimo más evidente. Pero el reto está en cómo ejercemos, que es justamente tu pregunta, cómo ejercemos ya esos derechos reconocidos, cómo ejercemos esos avances, cuáles son los grandes pendientes. Justamente en el bloque anterior, la diputada Leonor Gómez Otegui, cuando comentaba respecto de su iniciativa y que tú le preguntabas respecto de las campañas informativas, este tema, aunque es como visto como un accesorio en las reformas y en las leyes, es fundamental,
porque muchas veces la gente no es consciente, la ciudadanía no es consciente de a lo que tiene derecho, ¿no? Lo damos por sentado. Ah, pues ya avanzamos, entonces en el Congreso ya se votó, entonces ya es evidente que todo el mundo se va a dar por enterada de manera inmediata. Necesitamos el compromiso de todas las partes, del Ejecutivo para hacer accesible, ¿no? Del conocimiento de la gente los avances, del legislativo también, porque nuestra responsabilidad también está en sensibilizar y hacerle llegar a la gente la información de los avances que se tienen en el poder legislativo, pero también de la ciudadanía. También la ciudadanía tiene que involucrarse en los asuntos públicos. Las cosas no van a mejorar, las condiciones de vida de las personas no van a mejorar si la ciudadanía en pleno no se involucra de los asuntos públicos. Por eso creo que programas como estos, encabezados desde una institución como la tuya, Geraldina, son fundamentales porque hacen esa parte, hacen justamente, cumplen ese objetivo que tanto necesitamos. Pero también necesitamos de los organismos desconcentrados, de los organismos autónomos, que como tú comprenderás, son aliadas fundamentales las instituciones para el avance en la agenda de los derechos de las personas. Nos falta mucho. Hemos avanzado mucho, pero nos sigue faltando mucho camino. Uno de esos logros que nos falta todavía es el cambio cultural, Geraldina, que instituciones como la tuya promueven, buscan, pelean, rompen todo el tiempo los estereotipos, rompen todo el tiempo la costumbre, nos obligan y nos llaman a la deconstrucción que necesitamos, por la que necesitamos pasar para poder otorgarnos mejores sociedades, ¿no? Mejores ciudadanas, mejores ciudadanos. Ojalá y contemos con el involucramiento, el compromiso de todas las instituciones. En este caso en lo particular, requerimos del involucramiento y el compromiso de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Finanzas también, porque estamos hablando de gratuidad y la gratuidad no siempre es sencilla de platicar porque alguien lo tiene que pagar. Y al final lo paga el gobierno, que lo paga con los impuestos que todas y todos pagamos. Lo que estamos pidiendo con estas iniciativas es sensibilidad de todas las partes, es conocimiento por parte de los hombres y las mujeres, involucramiento en las responsabilidades que tenemos que asumir respecto de las necesidades que tiene, pues nada más y nada menos, insisto, el 52% de la población, pero también el compromiso de las instituciones para garantizarle a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes de la Ciudad de México, a las personas menstruantes, una mucho mejor calidad de vida y acceso en igualdad a sus derechos, ¿no? Fundamental todo lo que mencionas. Yo quisiera recuperar un cachito, y además de hacerte la misma pregunta, Leonor, el tema de, o sea, ¿qué crees tú que toca hacer? Pero además el tema de el presupuesto. El tema del presupuesto, ¿cómo están viendo esta cuestión? Porque evidentemente ustedes están planteando el acceso a un derecho, que es el tener acceso a un producto de gestión menstrual que mes con mes se requiere y que mes con mes requieren las personas, digamos, en situaciones de mayor vulnerabilidad. Esto no implica que yo o quizá ustedes nos vayan a regalar las toallas, ¿no? Porque afortunadamente tenemos un salario con el que podemos comprarlas, pero que puedan acceder a ellas niñas en las escuelas, que puedan acceder a ellas mujeres y personas que viven en la calle, personas que están privadas de la libertad, personas migrantes, por ejemplo, en fin, mujeres que realmente lo requieran. Pero evidentemente esto pasa por un tema de dinero. ¿Han tenido algún análisis en el Congreso sobre esta cuestión? ¿Alguna charla, alguna idea que pudieras compartirnos? Mira, como bien dice Paula, en el Congreso no todas las mujeres estamos dispuestas a cooperar con el tema, entonces me parece que deberíamos de hacer una mesa de trabajo en la que nos involucráramos todas con este tema. Y así como se dio el tema de jefas de familia, debería de darse esta ayuda, ¿no? Porque imagínate tú en una familia de escasos recursos donde haya 3 o 4 niñas. O sea, el gasto del que estamos hablando no es cualquier cosa. O sea, sí podríamos ayudar, impactar
en gran medida en la economía familiar de esas personas, que son grupos muy vulnerables, porque la pobreza, la verdad es que tiene cara de mujer. Por este tipo de desigualdades y por este tipo que ya solamente por ser mujer ya tienes que tener un gasto que los hombres no tienen. Entonces eso ya no te permite estar en igualdad. Como dice Paula, hemos avanzado mucho, pero si avanzamos juntas, avanzamos más rápido y avanzamos más. Entonces, me parece que tendríamos que las mujeres ser mucho más sororas con este tipo de temas, porque son temas que nos impactan a todas. Los temas que hemos visibilizado las mujeres se están visibilizando a partir de que las mujeres tenemos acceso a cargos públicos o a que nuestra voz sea escuchada. Entonces, a mí me parece que si nos unimos, podemos llevarlo avanzar más rápido. Y sí, me parece que debería de ser un tema como lo que te digo, o sea, una ayuda que se diera por medio de una tarjeta a las niñas de escasos recursos para que no se cayera en ninguna irregularidad o que alguna persona saliera beneficiada que no lo necesita. Pero sí hay muchos casos, o sea, yo he tenido pláticas con muchas niñas que no tienen acceso a que sus familias puedan comprarles los tampones y las toallas sanitarias, ni siquiera la copa menstrual. O sea, sí es una realidad que lamentablemente se vive en esta ciudad. Sí hay muchas familias que no tienen acceso a poder comprarles toallas sanitarias a sus hijas. Y sí es un tema en el que tenemos que entrar las mujeres que tenemos la posibilidad de hablar del tema y la posibilidad de empujar políticas públicas que vayan hacia que estas desigualdades no sean tan grandes, para quitar la brecha entre las mujeres que tienen para pagarlas y las que no, ¿no? Que podamos tener niñas que se desarrollen mejor quitando este tipo de desigualdades. Sí, yo creo que es fundamental insistir en la cuestión de que no todas las mujeres o no todas las personas menstruantes tienen acceso a los productos, ¿no? Porque de repente, cuando se presentaron sus iniciativas, comenté yo ahí por ahí en el Twitter y de repente veía yo comentarios de algunas personas que decían, enfóquense en temas serios, enfóquense en temas verdaderamente importantes. ¿Por qué están hablando de esto? ¿Qué tiene que nos cobren el IVA? ¿Qué tiene que no tengamos acceso gratuito a toallas higiénicas o toallas femeninas? ¿No? Entonces, de repente dices, bueno, a ver, es que quienes están comentando tienen acceso a Twitter. Luego, entonces, pues están en una situación de privilegio por encima de otras mujeres o de otras personas que no necesariamente lo tienen y que es muy importante decirlo, ¿no? Y que es muy importante decir, por ejemplo, que las personas que están privadas de la libertad muchas veces ni siquiera pueden acceder a los productos de gestión menstrual o que las mujeres que viven en calle tienen que inventarse sus propios productos, poniendo en riesgo su salud con un tema de infecciones por la suciedad de repente de algunos productos que utilizan o algodón o telas que se encuentran en la calle. Entonces, todo esto me parece que es fundamental. Y algo que mencionaba Paula hace un rato también que tiene que ver con las brechas de desigualdad en el ámbito laboral. O sea, si estamos ganando menos de un peso, no sé ahorita el dato específico, pero no ganamos el mismo peso que ganan los hombres y además de ese menos peso que ganamos, 90 centavos, vamos a ponerlo ahí, o 95, esos 95 centavos, además los tenemos que utilizar para comprar los productos con IVA, pues entonces ya estamos en una desventaja, ¿no? Y las desventajas que tiene también el hecho de que muchas mujeres no vayan a su trabajo cuando están menstruando. Esto implica que no ganen dinero o que pierdan su propio trabajo. Entonces, todas estas desventajas, pues de repente nos colocan en una situación de desigualdad que se va acrecentando y que se va acrecentando, como bien decía Leonor, en temas de pobreza. Y por eso hablamos de la feminización de la pobreza, porque justamente son todas estas cositas que se van acumulando y que al final de las vidas de las mujeres, pues nos acaban poniendo en una situación de precariedad muy grande. Paula, ¿tendríamos que entrar a las escuelas en el tema de educación sexual? Sin lugar a dudas. Bueno, yo soy de quienes cree que sí. Evidentemente he peleado por ello, he luchado por ello durante muchos años. Me he llevado muchas críticas también de parte de algunos grupos, pero yo creo que justamente
cuando naturalizamos, cuando normalizamos pues lo que es la naturaleza humana, ¿no? Lo que platicábamos en el primer segmento, Geraldina, ¿no? Hemos hecho de estos temas de la biología de las personas un tema tabú, ¿no? En el que incluso niñas no pueden hablar de estas condiciones con sus padres hombres. Porque les da pena, porque el papá no habla de estos temas, porque son propios de las mujeres, porque no. Entonces, Paula, tenemos que hablar de esto, tenemos que tener una materia en pues, ciencias naturales o la que sea, ¿no? Con las niñas y niños desde tempranas edades, claro que sí. Mientras más normales veamos las condiciones del cuerpo humano, pues menos problemas vamos a tener, menos violencias vamos a tener, menos soportar la violencia por parte de las niñas, vamos a tener menos problemas, caramba. Entonces, son muchos los temas que tenemos que atender. Ahorita que decías la reacción que hubo en Twitter, ¿no? Cuando hablaste de lo que se estaba haciendo, las iniciativas que se están presentando en el Congreso, tristemente, Geraldina, Leonor, ustedes no me dejarán mentir, siempre que se presenta una iniciativa que tiene que ver con derechos, siempre viene quien se pregunta, ¿y qué no hay cosas más importantes? Yo no entiendo cómo hay personas que creen que es más importante una reforma fiscal que una reforma de derechos humanos. La persona ha dejado de estar en el centro de la política pública, la persona ha dejado de estar en el centro de la reforma legislativa, cuando somos las personas a las cuales nos afecta absolutamente todo lo que se hace en política pública, en el gobierno, en el poder legislativo, en el poder judicial. Pero siempre consideramos que no es una agenda importante. Bueno, yo no, tú tampoco, Geraldina, tú tampoco, Leonor, pero hay gente que sí, lamentablemente que sí. Eso solamente es una señal de la urgencia de trabajar en la sensibilización que se requiere por parte de toda la sociedad, de todo el Estado mexicano respecto de la agenda de derechos y de lo urgente que hay de temas a atender, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que la educación sexual debe de ser desde las edades tempranas y convencida estoy de que una vez que demos ese paso nos vamos a ahorrar muchos problemas sociales que están afectando las vidas de las personas desde tempranas edades también, ¿no? Sí, fundamental. Yo también lo creo, quería ponerlo sobre la mesa porque me parece que es fundamental y lo hablábamos hace rato, ¿no? La educación incluyente, la educación inclusiva y que se vea con toda naturalidad un proceso biológico como lo es, ¿no? Vas a la farmacia y te envuelven la caja de toallas como regalo porque no vaya a ser que se enteren que las compraste. Digo, por favor. Leonor, ¿cómo ves tú este asunto? Pues igual que Paula, yo coincido con ella, tenemos que hablar del tema, tenemos que hacer que este tabú que creamos culturalmente sobre nuestros cuerpos y sobre lo que es la biología, porque además uno no escoge menstruar o no, uno no escoge ser mujer o hombre, tendría que estar en las escuelas, tendría que hablarse con mayor naturalidad, en las familias tendría que hacerse. Y en cuanto a lo que decían de las iniciativas, que sí, yo también recibí muchas críticas porque ponte a hacer algo útil en lugar de ponerte a hablar de la salud menstrual, me parece que si nuestro paso por el Congreso no impacta la vida de las personas en su día a día, no tiene sentido pasar por ahí. Entonces, sí tenemos que hacer pues este tipo de leyes, este tipo de iniciativas que impacten en la vida, en las familias, en su economía, en su día a día, en el cómo vamos mejorando como sociedad, cómo vamos quitando estas desigualdades que han existido durante siglos. Me parece que en la educación tiene que haber una sensibilización sobre nuestras diferencias físicas y que esas diferencias físicas no nos hacen inferiores y no nos hacen estar sometidas porque porque nos toca menstruar, ¿no? Y el ser niña y el ser diferente físicamente no hace que haya un género por encima del otro.
porque al hablar en una clase de educación sexual y hablar de estas diferencias físicas, también estás hablando de igualdad, de que a pesar de esas diferencias físicas somos seres humanos con los mismos derechos y que tendríamos que tener el mismo acceso a oportunidades. Pues muchas gracias. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, como siempre estos programas se van como agua, pero esperamos poder pronto tener otro programa más para ver cómo quedó la reforma a la ley de salud. Muchísimas gracias, diputadas. Agradezco muchísimo que nos hayan podido acompañar. Paula Soto, Leonor Gómez Otegui, estamos en Espacio Diverso y pues nos estamos viendo por aquí y pues hasta la próxima. Muchas gracias.